tal? Bienvenidos de nuevo a Hablemos Claro. Aquí en Colombia Más Noticias los saludamos hoy, 1 de mayo, festivo en Colombia, festivo en el mundo, se conmemora el Día del Trabajo, un día muy particular, en unas condiciones muy particulares en Colombia y el mundo. Será este 1 de mayo quizás el único en la historia donde no van a estar las grandes marchas, las calles de las ciudades, no estarán esas manifestaciones de los trabajadores en la conmemoración de su día. Y todo por cuenta de esta crisis que estamos viviendo por el coronavirus. El COVID-19 viene amenazado al mundo. Un enemigo oculto tenemos y del cual tenemos que cuidarnos. Por eso el aislamiento, por eso la cuarentena, por eso el confinamiento y por eso estamos hablando con todos los sectores de la economía nacional, la crisis que se está viviendo en nuestro aparato productivo. Son muchas las empresas, muchas las familias, muchos los hogares y muchas las necesidades que están pasando, también inclusive el gobierno nacional para atender todas estas necesidades. Por eso hoy hablamos con la presidenta de ACOPI, el gremio que reúne a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, quizás también uno de los sectores más afectados. Ya básicamente un mes y 10 días de confinamiento donde hemos estado encerrados y donde todo se paró, un momento a otro, toda la actividad. Saludamos entonces a la presidenta de ACOPI que ha aceptado esta invitación de Colombia Más Noticias en Hablemos Claro, a la doctora Mary Quintero. Doctora, un gusto saludarlo y muy buenos días. Muy buen día, John Jairo. Gracias por este espacio muy especial para expresar todo lo que estamos viviendo desde nuestro segmento. Muy bien, de eso se trata precisamente, de poder establecer este diálogo, poder contestar algunas preguntas de todas las personas que nos ven por nuestras redes, por Facebook, Colombia Más, por YouTube, en Colombia Más, la página www.colombiamasnoticias.com, por Colombia Más Noticias en Instagram y también por Twitter, Colombia Más News, y por mi Twitter personal, JJ Ocampo, allá abajo. Doctora Rosemary, estamos en todas estas redes y esperamos tener una buena participación. Doctora, lo primero es que las micro y pequeñas empresas representan el 98% del tejido empresarial colombiano y un 40% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que produce. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué tan golpeado está este sector? ¿Cuál es ese llamado auxilio que ustedes están haciendo al gobierno y que lo está haciendo ustedes desde el primer momento? Sí, realmente nuestro segmento, primero debemos aclarar, como tú muy bien lo dices, somos la mayoría del tejido empresarial, 98%. Sin embargo, de ese 98%, la mayoría del tejido, más del 80 y pico, es microempresas. O sea, estamos hablando de unas estructuras empresariales en cierta forma muy incipiente y más vulnerable que una pequeña y una mediana empresa. En ese orden de ideas, a pesar de esas circunstancias, nosotros representamos un alto porcentaje, el 80% de empleo, y al suceder esta crisis, al iniciar que hicimos un sondeo, el primer sondeo, pudimos darnos cuenta que el 85% aproximadamente de los empresarios no contaban con ningún ahorro que pudiera aliviar en algo esta situación. Posterior se declara el cierre, se dejan solamente algunas actividades. De esas actividades que quedaron abiertas las empresas, el mercado igual para ellas comenzó a deteriorarse. Algunas líneas de producción activas, otras líneas inactivas. Adicional se suma la complicación de la cartera. Tus clientes, una vez entró la cuarentena, restringieron pagos que ya venían en proceso y eso lleva a una situación bastante crítica de cartera. Entonces, ¿qué camino nos queda? El camino de acceso a través de los bancos, la banca tradicional. La banca tradicional también por el gran temor, porque esta es una situación mundial y se incrementa de una vez el riesgo al ceder créditos y ya de por sí nuestro segmento, sobre todo la micro y pequeña,
son un perfil que se mira con mucho más cuidado por las áreas de riesgo de los bancos. En estos momentos es más exigente el análisis. Los bancos comienzan a hacer una reestructuración de deudas, o sea que aquel empresario que no contaba con un crédito, que nunca había solicitado un crédito, no estaba siendo atendido por la banca de primer piso. Sale un paquete de medidas muy importante, se hace un gran sacrificio fiscal y se coloca un recurso muy importante para poder auspiciar nóminas, que es la famosa garantía del 90%. 90%, ¿por qué? Porque para de una u otra manera facilitar la apertura para la pequeña y mediana empresa poder acceder a los créditos. Realmente, John Jairo, esta situación apenas se está moviendo desde la semana pasada, pero ¿cuánto tiempo llevamos? Ese tiempo que llevamos nos ha tocado tomar decisiones que son dolorosas. Decisiones, ejemplo, sacar a la gente de vacaciones, despidos, suspensión de contratos. Los que tienen la capacidad de adelantar primas de junio y diciembre han hecho eso. No todo el mundo puede hacer teletrabajo, entonces estamos cubriendo nóminas de personas que no están realizando ninguna labor. Quiere decir esto, como para terminarle una frase, el panorama nuestro es muy complicado, igual que el panorama mundial. En materia de empleo, ¿cuánto representa la ACOPI, cuánto representan las microempresas y pequeñas empresas en materia de generación de empleo en Colombia y que hoy estén en riesgo? Mira, ahí ya yo tengo como una incertidumbre en dar la respuesta, pero la voy a intentar aclarar. Nosotros hasta ayer que anunciaron un nuevo indicador de desempleo, que ya ustedes vieron que hay una pérdida de más de 1.500.000 de empleo, quiere decir que quedamos con una población ocupada de algo más de 20 millones de personas. Estas 20 millones de personas se considera que un poquito más del 50% son empleos informales, entre comillas lo digo. ¿Por qué entre comillas? Resulta que nosotros tenemos algo que estructuralmente debe revisarse. El DANE a las empresas que tienen menos de 5 trabajadores y que son formales porque tienen registro mercantil, a ese empleado 2, 3, 4 que tenga le paga el PIL, a la seguridad social, todo lo que significa ello. El DANE a nosotros con menos de 5 trabajadores nos clasifica como empleo informal. O sea, es población ocupada, pero no es empleo formal. Eso hay que arreglarlo, porque si nosotros hablamos que más del 80% es microempresas, ¿cuánta población estamos arrastrando en una informalidad, entre comillas? Por otro lado, John Jairo, hay un tema muy importante. Tú dijiste, nosotros representamos el 80%. Claro, pero a eso también hay que sumarle el independiente. Un independiente que interactúa con el sector empresarial formal. Un independiente que en muchas ocasiones también tiene contrato de prestación de servicios con nosotros. Porque si nosotros miramos la clase de contratos que normalmente utilizamos en la micro, pequeña y mediana empresa, el que todavía sigue primando es un contrato laboral. Pero en su segundo orden de importancia y de la misma casi nivel de importancia que este contrato laboral están los contratos de prestación de servicios. Quiere decir que nosotros tenemos una relación directa entre lo que se llama empleo formal y lo que se llama empleo informal, que la sumatoria es la población ocupada del país. Quería preguntarle, ustedes ayer enviaron una carta al presidente de la República, los gremios en su conjunto, y usted también ha insistido mucho en el tema de fórmulas salariales, fórmulas de pagos para poder cumplir esas nóminas. ¿Cuál es esta última propuesta que ustedes enviaron ayer al presidente? Sería muy bueno poderla explicar, doctora Rosmery. Sí, primero me gustaría darte un poquito de antecedente. Nosotros, como ACOPI, organizamos una propuesta muy válida, analizando los sectores, los que están con más vulnerabilidad y por consiguiente los empleos que esos sectores generan. Pasamos una propuesta inicial que se transformó en el tiempo. Nosotros
iniciamos solicitando salvar a 7.8 millones de empleos que representaba aproximadamente 6.8 millones de pesos. Después la transformamos por un aporte que nos hizo un grupo de economistas a través de Fundesarrollo y planteamos tres escenarios distintos. Un escenario que significaba 3 billones de pesos, un escenario de 4.9 billones y un escenario de más de 7 billones de pesos. Esos dos estudios los aportamos al Consejo Gremial Nacional y gran parte de esa propuesta que se entregó ayer al presidente de la República y al ministro de Hacienda, que es prácticamente el que va a analizar técnicamente y la viabilidad fiscal de esa propuesta, tiene gran contenido de nuestras dos propuestas. ¿En qué consiste y en qué quedó esa gran propuesta que lo que busca es la protección del empleo formal por un lado y por otro lado proteger el tejido empresarial para que ese tejido empresarial esté listo para esa etapa de recuperación económica gradual que se tiene prevista y que ya iniciamos con construcción y con la industria manufacturera. Allí estamos planteando un criterio de que debe considerarse los sectores más vulnerables, que debe haber un tema de solidaridad donde todos deben hacer sacrificios, aportes, que debe haber un tema de progresividad porque se plantea para trabajadores que ganan entre 1 hasta 3 salarios mínimos mensuales máximo. Y por otro lado, debe tener unas condiciones muy claras. Por un lado, que debemos preservar los empleos. La empresa y el empleo que se va a proteger ahí quiere decir que el empresario estamos planteando un criterio a proteger la totalidad de su equipo laboral. Y por otro lado, debe haber una pérdida o una disminución o afectación de por lo menos el 20% de los ingresos del mes de abril comparado con abril del año pasado. Tiene también una temporalidad de 3 meses. Esos 3 meses es el promedio que otros países han expedido apoyos como este. Para aquellas personas que ganen un salario mínimo, se prevé de que se les siga pagando el 100% del salario mínimo. Ahí no coloca nada el trabajador, todo lo cubre. Ahí todo es el aporte. Por otro lado, las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos, se le apoyaría con el 95%, o sea que él colocaría el 5%. Coloca el trabajador, no la empresa. No el empresario por ahora, pero ya te explico que va a colocar el empresario. Y al final, el tercer nivel, 3 salarios mínimos, cubriría el 90% de 3 salarios mínimos, o sea que al momento de pagar, ¿qué va a suceder? Se está considerando que esto sea un empréstito prácticamente directo a las empresas del gobierno nacional. ¿Por qué? Precisamente por las limitaciones fiscales que el país hoy tiene. Y lo que estamos pidiendo es que ese empréstito para cubrir nómina y tejido empresarial, nosotros lo devolvamos, pero a todos nos cueste. Al que gana salario mínimo no le va a costar nada. Al que gana 2 salarios mínimos, al empleado le va a costar el 5%. Al que gana 3 salarios, al empleado le va a costar el 10%. La diferencia quiere decir lo que él está percibiendo, el 95 o 90, eso le corresponde concertarse con el gobierno nacional y de los puntos específicos que estamos pidiendo es que lo podamos devolver vía renta, que se dé un periodo de gracia muy importante, o sea que nosotros no tengamos que pagar sino a partir del 2022. Que adicional ese dinero que prácticamente es un préstamo no nos cueste nada, o sea que no tenga ninguna tasa de interés. Si me prestó 2 pesos, 2 pesos de dólar. Quiere decir que al devolver nosotros la plata, el empleador está prácticamente absorbiendo casi todo el compromiso. Entonces, más que un subsidio es un préstamo a largo plazo para la nómina de las empresas que haría directamente el gobierno, no ningún banco ni nada.
Esto es directamente del gobierno y le llaman empréstito específicamente porque acuérdate algo, John Jairo, que es el problema que tenemos con la banca tradicional y con la banca de segundo piso también. Por perfil, nosotros ahora mismo, gran porcentaje del tejido empresarial no es sujeto de crédito. Entonces, en ese orden de ideas hay que buscar un mecanismo que nos lleve a solucionar por 3 meses cubrir la nómina de abril, mayo y junio de los trabajadores de los sectores más afectados. ¿De qué depende definir la afectación? Hay sectores que el teletrabajo es complicado, que se han cerrado por más tiempo y que puedan demostrar realmente su vulnerabilidad en la disminución de los ingresos. Doctora Rosemary, quería reiterarle la pregunta de Eris Mauricio López sobre cómo asegurar el tema de la cartera por los problemas que ellos están teniendo a que les paguen, y también dice que el gobierno es muy mal pago y que tiene problemas a la hora de la caja también, no pago de los proveedores. Nosotros venimos haciendo una gestión desde el año pasado a una propuesta que le llamamos la ley de plazos justos. Le faltan los debates correspondientes en Senado. Hay dos líderes, el doctor Mauricio Toro y el doctor Efraín Cepeda, cada uno desde el espacio que representa en el Congreso de la República. Eso ha sido constante por muchos años, una muy mala práctica que hemos adquirido, y aquí el tema no es solamente de tamaños, porque todos nos afectamos, somos una cadena. Entonces, la pyme le paga mal al micro, la grande nos paga mal a la pyme, etcétera. Ahí estamos proponiendo unos tiempos más apropiados. En algún momento se ha hablado de 30, otros momentos se ha hablado incluso de 60 días como tiempo máximo. Porque la realidad en estos momentos es que muchas veces nos pagan a 3 y 4 meses y terminamos nosotros asumiendo una financiación de una empresa que muchas veces tiene más capacidad que la nuestra. Y eso nos resta posibilidad de crecimiento sostenible y posibilidad de generar mayores estrategias para expansión de mercado. En el tema público, frente a la circunstancia actual, vamos a iniciar precisamente porque ya nos lo han solicitado varias personas y en las diferentes reuniones que hemos tenido con alcaldes también lo estamos pidiendo. Y al mismo gobierno nacional, que es muy consciente de eso y lo va a revisar, pero todo en su momento, porque la prioridad ahora es otra. Y es esas obras de infraestructura que son muy importantes para el país, pero también para la región, pero que hay un concepto o un porcentaje muy significativo de transferencia nacional hacia las regiones. Esas obras hay que definirlas rápido para poder activar de una manera más acelerada el tejido empresarial. Pero a su vez estamos solicitando que las obras que han sido suspendidas se dé claridad con la reactivación de la obra, cuándo va a ser, y que se terminen de dar los recursos y pagar los recursos que se tienen que dar a los contratistas o responsables de las obras, porque estos a su vez tienen un grupo de proveedores de servicios o productos que hoy no han recibido la plata y que son recursos significativos que pueden aliviar un flujo de caja y por consiguiente nos pueden ayudar a mantener el empleo más estable. También hace una pregunta aquí Diego Herrera, doctora Rosemary, que dice, teniendo en cuenta la propuesta de salarios, ¿cómo entregaría el gobierno el dinero a las micro y pequeñas empresas? ¿No es a través de la banca de primer piso? ¿Cuál sería el mecanismo? Nosotros estamos solicitando primero que se revisen dos posibles bases de datos. Una es el RUE, que es el Registro Unificado Empresarial, que lo llevan las cámaras de comercio, y el otro es el PILA. El PILA ustedes saben que tiene una conexión directa con el sector bancario, porque nosotros cuando pagamos PILA igual hay un tercero, plataforma tecnológica, que mueve el dinero de la cuenta donde tú la tienes al destino final. Ese pueden ser las dos bases de datos que pueden apoyarnos a que esta labor o este empréstito para cubrir la nómina sea mucho más ágil y expedito. Preguntan aquí por el WhatsApp, doctora Rosemary, ¿no hay otra forma de obligar a los bancos a que nos presten a las pequeñas y microempresas?
no hay. De las tareas que nos quedan pendientes post-COVID, precisamente es mirar cómo estructuralmente se puede tener más control y más equilibrio en el manejo financiero y de acceso financiero, cómo fortalecer, un camino puede ser cómo fortalecer la misma banca pública o de segundo piso, porque sabemos que es una estructura que existe afortunadamente, pero los recursos y las capacidades son bastante limitadas. Y lo otro es el tema de los techos que se fijan cuando son créditos dirigidos a pymes, cuando son créditos dirigidos a micro. La micro, por ejemplo, el techo que es el interés de usura, es muy alto. Por eso es que tú miras que a pesar de mucha oferta en momentos normales, muchos microempresarios todavía siguen acudiendo al pagadiario, al crédito formal, pero precisamente es por eso, por la inmediatez. Y lo otro es que nosotros acá, y lo han dicho organizaciones como la OCDE, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, en momentos de crisis y únicos y atípicos como el que está viviendo el mundo, debe haber la suficiente capacidad de flexibilizar el acceso a los instrumentos, porque si no, no estamos haciendo nada. Hoy el perfil y la evaluación de riesgo es más exigente que antes, a pesar de la garantía que uno diría, está garantizado en un 90%, debe ser algo más flexible, y no está siendo así. Y por otro lado, vemos con mucha preocupación de que también el gobierno hace un sacrificio de mejorar una tasa con las líneas de redescuento Bancoldes, pero ese porcentaje prácticamente te lo come el perfil de riesgo. Cuando llegas al banco, el banco como tiene un margen de movimiento, según tu perfil de riesgo, ese 2% que te habían dado de ventaja ya no termina siendo nada de ventaja. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar cuando se sientan en el Consejo Gremial con el presidente de Asobancaria? Ellos sacan reportes semanales hablando de 6 millones de personas que le han beneficiado, pero las quejas son crecientes. ¿Usted con ellos ha logrado definitivamente algún mecanismo de concertación, de acuerdo que permita acelerar estos desembolsos? Aquí el tema es demasiado exigente los requisitos del gobierno. A ver, ¿qué pasa? Asobancaria es un gremio, pero ya cada banco tiene sus propias políticas y es autónomo y responsable de su estructura. Entonces ahí por mucha gestión es complejo. Uno entiende, porque la misma superintendencia financiera nos aclara los diferentes colchones técnicos que la misma norma le exige a los bancos por seguridad, porque también recordemos que el 90% de los recursos son recursos de terceros, no son de los socios, de los dueños de los bancos. Pero ahí falta más regulación, realmente. Falta mucho más regulación para la banca privada, que en algún momento se tiene que dar. Nosotros en estos momentos de crisis encontramos referentes internacionales que están manejando tasas mucho más bajas y que nosotros aquí tenemos el argumento también de que tenemos problemas fiscales, que no podemos arriesgar la regla fiscal, pero también es cierto que nosotros hoy estamos en una mejor posición que muchos países que ya han asumido mayor porcentaje del PIB en ayuda a la parte social y a la parte empresarial frente a esta pandemia. Entonces, quiere decir esto también un mensaje final frente a este tema. Hoy Colombia tiene acceso a crédito multilateral y lo tiene a una tasa más equilibrada que países que ya tienen comprometido mayor porcentaje de su PIB como deuda pública. Entonces, yo creo que es el momento también de tomar decisiones a tiempo, porque ese es el otro mensaje de John Jairo también. Si tú tomas decisiones a tiempo que impacten positivamente y disminuyan el riesgo, si lo haces en un momento apropiado, se genera menos daño y te sale más económico y fluye mucho más la etapa de reactivación que todos vamos a necesitar. De WhatsApp me preguntan, doctora Rosmery Pedro, con esas tasas de interés que nos aplican a los microempresarios, no podemos, estamos en la quiebra. Son muy altas, ¿no? Las tasas de interés para los microempresarios. La palabra que cabe ahí son absurdas, son tasas absurdas
Siempre se escucha decir que hay un costo administrativo, hay un riesgo mucho más alto. Son tasas muy absurdas y que hay algo que he estado revisando con el líder del tema de cooperativismo en Colombia. Yo creo que nosotros, de las lecciones también aprendidas, de las transformaciones, de co-crear, el tema de cooperativismo vamos a tener que revisarlo mucho más a fondo desde el sector empresarial y que sea parte de una estructura. También habría que revisar la normatividad de cooperativismo, sobre todo el mínimo de personas que exigen, pero vemos nosotros países europeos que han crecido a base de la economía solidaria y es una forma de generar más equidad, más equilibrio entre lo que demandan unos y el desarrollo social y económico. Es muy complejo, la verdad es que ustedes han sentido, ha habido bajas en tasas de interés, ahora que digamos el Banco de la República bien ha venido bajando las tasas de interés para su referencia, pero la superbancaria también ajustó hacia abajo la tasa de usura. En este tipo de crédito de microempresario, ¿se espera o se ha visto reducciones de tasas de interés? Mira, hicimos una reunión con la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso la semana pasada. Nosotros como ACOPI tuvimos la oportunidad de invitar 20 empresarios de diferentes departamentos. A su vez, otros senadores invitaron un grupo de empresarios. Y todos, en general, se quejaron de la tasa. ¿Por qué? Porque comparas. Cuando no estábamos en crisis, estábamos accediendo a tal porcentaje y hoy en crisis, a pesar de los auxilios, de las apoyos, de la disminución de la tasa por Banco de la República, seguimos percibiendo la misma tasa de interés. ¿Pero por qué? Es lo mismo que te decía ahorita. El beneficio se lo come el aumento del riesgo perfil de riesgo de la empresa. Pregunta aquí Miguel, somos microempresarios del barrio Restrepo, estamos ahogados, ¿qué opciones más vamos a poder tener? Mira, hay un tema que me llamó mucho la atención hoy y ya el ministro de Trabajo también lo ha mencionado mucho. Hay una población, la propuesta de la que hablamos hace un rato es para población empresarial formal, o sea, empresas y trabajo formal. Pero hay una población que es no es vulnerable, entre comillas, por el nivel de ingresos que tienen, pero frente a una crisis su vulnerabilidad es igual que una población vulnerable. Son los independientes y los pequeños negocios que no llegan a la formalidad total, pero que generan empleo y que tienen un gran compromiso social. Esas empresas hay que tomar alguna medida. A mí me llamó mucho la atención lo que te dije hoy de Panamá, la opción de pronto de que a través de la cédula se pueda llegar a mucha población que hoy no tiene la posibilidad de acudir a créditos y mantener empleo. Y lo chévere de este modelo que te estoy comentando es un tema conciliado. Tú como empleador vas al ministerio correspondiente, le escribes, me imagino, porque ahora no podemos ir, escribes y dices, señor ministerio, yo a partir de tal fecha voy a cancelar tantos contratos, no puedo sostener tantas personas. Esas personas entran a un registro y automáticamente a través de su cédula puede ir a reclamar un valor determinado en comidas, alimentos, un valor en farmacia. Con eso se subvenciona una forma para poder estar algo tranquilos de aquí a que superemos la crisis. Y hay temas también, decisiones en servicios públicos. Hemos tomado, como país se ha tomado decisiones muy importantes en los servicios públicos, estratos 1, 2, 3, después amplió estrato 4 también. Ya, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá llevó todo, agua, energía, gas, también de 1 a 4 suspensión del pago y después gradualmente, después superada la crisis, tú vas pagando el 10% del valor que dejaste de pagar cuando ya recuperemos dentro de la normalidad otra vez. O sea, son medidas que son muy necesarias. Entonces yo diría
que hay empresas, como la persona que está diciendo que quizás no está en el perfil máximo y tiene que crearse una franja intermedia que no es la más vulnerable ni es la más formal, pero eso todavía no está siendo atendida, pero sí sé que el Ministerio de Trabajo lo está revisando. Doctora, ¿ustedes han hecho alguna encuesta o tienen alguna medición que nos permitiera ver qué porcentaje de pequeñas microempresas están borde del cierre, que ya no tienen la liquidez para pagar la nómina, digamos ahora a la final de abril, esos de mayo? ¿Hay un porcentaje de ustedes que uno pueda establecer? Mira, cuando te dije al inicio, el 85% no tenían ahorros. O sea que si hablamos de nóminas, hoy creo que no alcanzará ni el 10% de empresas que puedan pagar la nómina de una manera normal, hablando de MIPYMES. Un porcentaje que sí va a poder seguir pagando, ejemplo, las actividades que no se cerraron nunca y que siguieron funcionando en su totalidad o parcial, esas pueden seguir pagando y hay un tejido empresarial muy representativo. Pero aquellas que quedaron bloqueadas pudieron pagar la primera quincena, pero ya la segunda ya no tenían para pagar. La reactivación va a ser gradual, que eso es lo otro, porque a pesar de que ya manufactura puede funcionar prácticamente toda y construcción, salgamos un rato a la calle el día que nos tengamos el derecho de salir por nuestras cédulas y observemos, no todas las empresas están funcionando porque hay un gran compromiso y que también se tiene que volver cultura, que es cumplir el protocolo de bioseguridad. Y cumplir esos protocolos, primero hay que entenderlo muy bien, hay que socializarlo con todo el personal, hay que organizar los turnos, porque no podemos llevar a todos los trabajadores al lugar de trabajo, a la fábrica. Los que son de oficina deben seguir trabajando desde sus casas. Allá debemos llevarme solamente a los operarios, pero con unas condiciones de bioseguridad estrictas. Los tapabocas, las condiciones para lavado de manos permanentes en el tiempo necesario, la dispersión del personal con la distancia necesaria para consumir sus alimentos en horas de almuerzo, organizar el ingreso y salida para que no coincida con el mayor volumen de personas en transporte masivo. Entonces son medidas que hay que ir tomando, pero la reactivación de la demanda, como lo he expresado en otras ocasiones, si tú hoy estás percibiendo el mismo ingreso porque tu empleador no te ha hecho un sacrificio, o tenía ahorros, o prestó, pudo acudir al crédito y te está pagando lo que te corresponde, tú hoy no vas a gastar, a consumir todo. Hoy la persona responsable está comprando lo básico y lo otro lo está guardando porque todos nos estamos manejando bajo el concepto de incertidumbre total. Sí, además porque no sabemos esto hasta dónde va a llegar. Aquí por WhatsApp hay una pregunta reiterada, pero me parece importante el tema que plantea la persona que nos está escuchando. Dice, cuando uno les mueve todo el año tanta plata, refiriéndose a lo que son los movimientos de las empresas, ahora soy riesgo, me pide Bancolombia que haga créditos personales. Si el riesgo es una empresa con unos activos a un crédito personal, ¿no hay como una incoherencia ahí del banco? Lo están haciendo, incluso no todos los bancos están actuando de la misma manera. A nosotros nos evidenciaron muchos empresarios en esa reunión que te comenté del ordenamiento territorial y están diciéndole, bueno, si usted va a acudir a esta línea, que son las líneas especiales, de todas formas necesitamos que nos dé garantía de usted como persona y como representante legal. O sea que tú quedas totalmente comprometido con el banco, o sea, tan asegurado. Empeñado con todo. Pero bueno, hay algo que a mí me da cosas decirlo porque igual los bancos para la calificación del país son muy importantes, son una base que te da algo de tranquilidad para decir es una economía sana y eso lo entendemos. Pero yo también me pongo en los zapatos de los empresarios porque también soy empresaria y es mirar independientemente de la norma y lo que yo como banco o como la sumatoria de bancos estoy teniendo como utilidad permanente,
¿Qué pudiera yo generar de mi propia decisión que no afecte norma ni incumplimiento de ninguna índole? Generar un canal de apoyo a un segmento específico, porque yo creo que sí lo pudieran hacer. Si estamos hablando de utilidades de más de 12 billones de pesos, ¿de cuánto estamos hablando de la sumatoria de las ayudas que ha hecho el país? Entonces yo creo que como sector bancario sí pudieran tomar una decisión social para oxigenar por lo menos una parte de esa tanta necesidad que existe hoy en el país. Definitivamente ese es el gran problema, es la financiación. Que uno ve en el sentimiento de los empresarios es que no les regalen, pero que no los ahoguen tampoco, que no los asfixien por esa falta de liquidez y de caja que se necesita de ahora. Está preguntando aquí. Un temita que me llamó la atención. Yo acabo de terminar un evento con la OIT y el cierre de la OIT precisamente hizo mucho énfasis que es muy importante la liquidez, que es muy importante atender de una manera distinta a la población vulnerable, que es muy importante atender sobre todo a la micro, para que no se destruya empleo y no se genere más problemas sociales en el país. Entonces yo creo que los mensajes están claros, todas las organizaciones internacionales los están diciendo, este es un reaprender, quitarnos un poco de temores de encima, porque si no el país va a colapsar y nos va a hacer daño a todos. Por el Facebook nos pregunta Sara sobre el tema de los arriendos. Definitivamente no hemos logrado un acuerdo con el dueño del establecimiento donde estamos nosotros. ¿Qué podemos hacer? Le tengo una buena noticia a esa persona. Precisamente, no, yo creo, porque no, como he tenido eventos, no he visto noticias, pero lo más probable es que se va a declarar nuevamente estado de emergencia. Ya se está organizando un decreto porque el Ministerio de Industria está haciendo un trabajo muy bueno frente al tema de arriendos. Y un artículo que se va a incluir dentro de ese nuevo decreto es la obligatoriedad de conciliar, de negociar las condiciones que son distintas hoy. E incluso la posibilidad también, que es el derecho que tendríamos, y es un mensaje para las personas que están debiendo hoy la situación asfixiante de los arriendos, pueden ir a las cámaras de comercio a solicitar conciliación con el propietario del inmueble, porque ese es un paso muy importante para posibles demandas en caso de que el propietario no quiera ceder. Porque tenemos todas las pruebas suficientes, donde todos somos testigos, ni siquiera Colombia, el país entero, que las condiciones hoy son distintas. Y si las condiciones de mercado son distintas por una pandemia, entonces las condiciones de un contrato son susceptibles de ajustar. Pero también otro mensaje muy responsable, porque siempre hay 2 o 3 partes implicadas y todo se afecta. En el país existen de las personas que tienen propiedades, para el 60% de las personas propietarios de inmuebles, ese es su único ingreso, es su único sustento. Y el promedio de arriendos en el país está en 1.800.000. Entonces también es ser conscientes que debemos pedir lo justo y que si tenemos la capacidad aún de pagar arriendo, es pagarlo. Simplemente es que si no tenemos, hay que conciliar. Pero sí hay que crear fórmulas que sirvan a ambas partes. Pero cuando dice obligatoriedad de conciliar es, a ver, ¿cómo me van a obligar a mí a que si la persona no me paga, o cómo lograr esos consensos? Me parece, los lleva a esa obligatoriedad. ¿Cómo los van a obligar? Pues hay los medios, por eso te digo, es importante arrancar por la conciliación, se cita, si no cumplen la conciliación vienen las demandas, porque el mercado es distinto hoy, las circunstancias son otras. Me pregunta, sí, aquí es como una parte interesante también por parte de una persona que no se nos identifica, pero que vamos a leer su mensaje. Es: en el banco, él tenía un preaprobado por 150 millones de pesos. No lo tomó en abril porque no lo necesitaba. Ahora que recurre de nuevo al banco, le dicen que no, que tiene que pedir nuevamente un crédito porque tiene un negocio nuevo. No entiende por qué.
O sea, a ver, es que también es la capacidad de los bancos. Los bancos están ajustando sus capacidades según las situaciones. Sí. Ya lo que teníamos preaprobado, eso todo, ningún banco ya no te lo tiene guardado, porque es mucho la demanda de créditos que ha habido y fue mucha la reestructuración que ellos hicieron de los diferentes productos. Mira, que hasta las mismas tarjetas de crédito y eso. Ahí no hay nada que hacer por ahora, como te digo. Se ha citado muchas veces a los bancos, ellos expresan su compromiso y también hay que reconocer, ellos al principio comenzaron a tener mucha dificultad, del 85% de los empleados de los bancos les tocó ir a trabajar en sus casas, pero recuerden también que son tecnologías muy duras, muy robustas, entonces no fue un tema fácil que apenas se está solucionando desde hace una semana y media. Pero no, las condiciones han cambiado realmente de acceso total. Ahí sin nada que hacer, lo que estamos dependiendo de los bancos. Doctora Rosemary, tenemos muchas preguntas. Sé también que usted me había dicho media hora y ya lo voy a tomar casi la hora. Vamos a ir cerrando. Para concluir este tema puntual de esta persona que nos está preguntando lo del nuevo crédito, que tenía un preaprobado y no lo tomó, en fin, muchas las complejidades que tienen las personas y el gran dolor de cabeza, la financiación sin duda, ¿no? Realmente acudir al banco amigo como antes hacíamos, pues ya es difícil, porque la autonomía de las oficinas, lo que sentimos nosotros se ha perdido. Ahora todo está centralizado en la vicepresidencia de riesgo y esta no es una relación directa que tenemos nosotros como el amigo que siempre me ha atendido. Entonces está muy complejo realmente las cosas. Hay opciones, por ejemplo, factoring, que es otra de las cosas que va relacionado con la pregunta de un empresario anteriormente. Negociar las facturas es otra forma de tener flujo. Acogerse a los instrumentos que el gobierno ha dispuesto, por ejemplo, no pagar los parafiscales, sino solamente el 3% que se está considerando. Por otro lado, no los parafiscales, la seguridad social, solamente el 3%, acogerse a la prórroga para el pago de los impuestos. O sea, hay que echar mano de todos los instrumentos, suspensión de contratos conciliados, que ese es otro camino. Conciliados puede ser como, esa decisión me tocó tomarla personalmente. Lo que hice fue adelantar primas de junio y diciembre porque la gente también necesita tener un ingreso. Y así, y esperar a ver qué nos define el Ministerio de Trabajo, que está muy interesado, y Hacienda, frente al tema de contar con un recurso que oxigene nuestras nóminas y poder ayudarnos a cumplir con nuestro principal objetivo, que es generar empleo. Doctora Rosemary, en el tema de servicios públicos, que también me preguntan acá, ¿hay algo nuevo que pueda ayudar a estas pequeñas y medianas empresas y a las microempresas? Mira, adicional a lo del tema de estrato social, no se ha definido nada, pero por eso te coloqué ejemplos como la alcaldesa de Bogotá, y ahí hice un llamado a los alcaldes de los diferentes municipios. Ya ellos tienen autorización también de hacer uso de algunos rubros del sistema nacional de regalías, y uno de estos puede ser ver cómo creo yo programas que ayude a ese microempresario que no tiene acceso a crédito, o cómo yo subvenciono los servicios públicos de esas empresas que hoy están asfixiadas, sobre todo de las más pequeñas. Ahí también es una gran responsabilidad de los alcaldes y los gobernadores de seguir ayudando con otros instrumentos al tejido empresarial y sostener con algo de tranquilidad a la población más vulnerable. Pero en ese tema, en el caso de Bogotá, que tiene un descuento, inclusive lo extendió para estratos 3 y 4, en materia de si paga la factura, un descuento del 20 o del 10%, ¿ustedes creen que eso se debe hacer extensivo por lo menos a la microempresa? Pero es que por eso te digo, hay unos lineamientos nacionales, pero sí, cada gobierno local puede tomar decisiones que ayuden y puede utilizar sus recursos, así como hay un gobierno nacional revisando la estructura de gasto, de inversión que se tiene dentro de un presupuesto o un programa de gobierno, pues a los alcaldes y gobernadores también les corresponde hacer lo propio. Bien, el tema de los impuestos.
Y muchos aquí están pensando o planteando la necesidad de no pagar de no pagar el tema del IVA. Sobre eso, usted ya ha hecho un planteamiento al gobierno nacional y se esperarían medidas de la nueva emergencia económica. Pero es que ya ese decreto existe para postergar el pago, lo que tienes que solicitarlo. Si no lo puedes hacer arbitrariamente ante la DIAN. Están los formatos, la carta, hay modelos de cartas, tú puedes buscar en la página y lo puedes hacer, sino que tienes que dar la formalidad y hay un plazo, porque acuérdese también que de los impuestos es que dependen las inversiones y el apoyo social. Si no se paga impuesto en algún momento, no, la nación no va a tener recursos. Hoy en día un microempresario puede acceder a aplazamientos de pago de impuestos. Sí, claro, que revisen, por eso te digo, revisen en los decretos que existen, en las páginas de los mismos ministerios, ustedes encuentran los convenios de decretos, que eso es lo que hay que hacer en estos momentos. En estos momentos parte de nuestro trabajo es estar informado a diario para utilizar los beneficios. Lo más importante. Acudir a los gremios también. Allá en Nariño, tú tienes sede en Nariño, ¿verdad? En Nariño existe ACOPI. Acudir a ACOPI, Andrés Mauricio Rojas, que es el director de ACOPI Nariño, que les puede orientar también. Es muy importante acudir a la información, que es lo que veo aquí, un poco el sentimiento en el tema de información. Pregunta de otra parte. Las cámaras de comercio, John Jairo, también juegan un papel fundamental porque ellos tienen línea directa con el gobierno nacional y ellos conocen de todos los beneficios que se piden a diario. Los sectores, cuando se habla de manufacturas que van a ir abriendo, hay empresas pequeñas, medianas, que van a comenzar o que están pidiendo ya abrir, y me preguntan sobre si ya hay nuevos protocolos para otro tipo de industria. Hay otros protocolos de los sectores que no se han aperturado todavía, que se están diseñando. Ya hay unos borradores que están en revisión. Los ministerios, todos los ministerios respectivos comienzan a hacer la organización, la estructuración, pero en últimas quien aprueba es el Ministerio de Salud, pero sí se está trabajando sobre ello. Una reunión de esta semana con el presidente de la República, el mensaje es: primero, esto es gradual, construcción y manufactura. El éxito depende que todos colaboremos. ¿En qué sentido? Los que no tenemos que estar en la calle porque no tenemos nada que hacer, debemos estar en la casa. O sea, la idea no es salir por salir. Tenemos que ser cuidadosos, responsables, el autocuidado, porque el autocuidado depende la tranquilidad y la salud de nuestras familias. En ese orden de ideas, si nosotros no hacemos colapsar el sistema de salud en este momento por muchas veces volvernos arbitrarios. Ejemplo, si ya nos dieron la opción de salir a hacer ejercicios, es en el horario que está estipulado y es el día que nos corresponde, no lo que yo arbitrariamente decida hacer. Sí. Eso contribuye ¿a qué? A que no la curva de contagio no se incremente absurdamente, que colapse el sistema de salud. Si eso se maneja muy bien y es compromiso de todos, ¿qué ocurre? Ya más adelante, en una semana, ya seguramente el presidente va a decir, vamos a comenzar a activar esto. Pero entonces, ¿de quién depende? No dependemos de un presidente ni de un ministro de salud. Dependemos de la cultura colectiva de cuidado, que es lo más importante que debemos tener todos los países frente a una pandemia como esta. En esta primera tanda de apertura del sector de producción de cuero, calzado, ¿hay microempresarios que se beneficiaron y que ya pudieron abrir? A ver, de textil, confección, calzado y algunos químicos, por los mismos insumos que ellos tienen, utilizan y las maquinarias, les quedó fácil transformar o crear líneas nuevas de producción y vincularse a la gran demanda que hoy existe para todo lo que es uniforme, batas, para el sector salud, los tapabocas, cascos, temas de seguridad, las máscaras esas protectoras que se están utilizando. Entonces hay empresas que se han reinventado
Incluso con Colombia Compra Eficiente, si ustedes entran a la página, allí encuentran temas específicos que se están demandando. En la misma vicepresidencia de la República, nuestra vicepresidenta, la doctora Marta Lucía, ella fue enfática en que el proceso de producción, el proceso de importación de insumos, que en un momento se convirtió en algo muy crítico para las clínicas y hospitales, se hiciera una compra, pero que alcanzara por 2 meses más o menos, para darle la opción a que sea el aparato productivo nacional que tenga esa oportunidad de producción y venta según la demanda, y la demanda va a ser alta, porque eso no va a pasar. Nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida, porque al que hoy se contagia y se recupera, no quiere decir que no se puede contagiar nuevamente. Entonces, nosotros vamos a tener ahorita que ir viviendo vestidos distintos, cosas distintas para protegernos mucho más, para activarnos laboralmente y socialmente con el distanciamiento necesario. Y otra pregunta por el WhatsApp, pero no sé si usted nos la ayuda a responder si tiene información. ¿Se puede hacer inspecciones vehiculares con el artículo 38 del presidente? Habla de avalúo de bienes. Avalúos de bienes, hasta donde se está construcción, y ellos estaban pidiendo que se activara parte de la cadena. Vale la pena que llame a una oficina de Camacol que les puede dar mayor información, porque sería parte de la cadena. Pero sí tengo entendido que lo que es servicio están manejándolo con cautela. Sin embargo, creo que sí tiene opción por la forma como se puede integrar, que averigüe con Camacol. Nos opinan, más que preguntan por el YouTube, si ojalá COPI pida que Bancoldes preste directamente como banco de primer piso. Eso facilita que pequeños y medianos empresarios puedan rápidamente mitigar el flujo de caja. Mire, ya eso lo hicimos, ya esa solicitud la pasamos, incluso otra solicitud era que los créditos se generaran a cero interés, créditos que fueran para cubrir nómina. Pero ¿qué pasa con la banca del segundo piso? Es muy limitada la capacidad. Bancolde le pueden llegar 600.000 y ayer me decía su presidente, ya se están agotando los recursos. Entonces, Bancolde toma 600.000 para capitalizarse y entregar ese crédito y llegan hasta ahí. Pero cuando el gobierno toma 12 billones de pesos para capitalizar Fondo Nacional de Garantías y darlo vía garantías, esos 12 billones de pesos se multiplica por 9 más. Okay. Entonces, la disponibilidad de recursos, si esto se mueve por la banca tradicional, se multiplica mucho más con la plata de la banca tradicional. En cambio, acá es los 600.000 o lo que tengan disponible. O sea, hay mucha más limitación. Para ya ir terminando y cerrando varias preguntas, doctora. La primera, ¿ustedes de acuerdo con la información que tienen con sus reuniones con el gobierno, el presidente, usted confía en que el 11 de mayo ya sea mayor la apertura, ya sean más empresas, grandes, medianas, pequeñas, las que puedan abrir, o ustedes creen que aún nos falta tiempo para poder dar esa apertura? Pues yo no puedo ser irresponsable en decir que confío. Por eso el mensaje nuestro de un cuidado colectivo. Si de aquí a allá nos portamos bien y la curva se sigue manteniendo controlada, muy probablemente, seguramente van a autorizar, y quizás no salidas totales, porque mira que otras ciudades que han hecho, uno que está reuniéndose permanentemente con otros países. Hay países que han activado la salida de lunes a viernes para temas laborales, pero los fines de semana todo el mundo guardado. La parte social todavía no, y no hay pensamiento de que la parte social del ocio y todo eso lo activen. Pero depende de lo que hagamos ahora. O sea, hay que pensar simplemente hacer lo necesario, movernos con la cautela, con la protección, para poder mantener la curva, porque tú encuentras también municipios, allá ustedes en Pasto, ¿cuántas UCI tienen disponibles? ¿Y de qué población estamos hablando? Porque hemos encontrado municipios, como lo expresó alguien de Casanare, que apenas tiene 10 UCI con una población de 22.000 personas. De acuerdo. En un contagio generalizado
¿cuántos van a morir por falta de UCI? Muchos. Sin duda. En el tema de sectores que van a empezar a abrir, tenemos construcción, ya tenemos textiles, calzado. ¿Qué otros sectores vienen próximos? Que es una pregunta aquí que me hace Pilar. ¿Qué otros sectores se prevén van a abrir en mayo? ¿Ustedes ya han presentado una lista al gobierno o algo así? Manufactura puede abrir hoy, toda la manufactura puede abrir. Cuando uno mira en la resolución 675, que vale la pena que la bajen, la 675 trae una autorización que tiene que hacer revisión, supervisión, las alcaldías y las secretarías correspondientes. Pero a su vez eso trae un anexo técnico. En el anexo técnico vienen como 9 capítulos distintos. Hay 8 capítulos que son específicos de plástico, textil, confección, courtier, maquinaria, metales, o sea, son específicas. Y hay uno que dice manufactura. Si tú no aplicas en estos 8, aplicas en el de manufactura y punto. ¿Qué tienes que hacer? Es anexo técnico, es el capítulo técnico más sumado al 666, que es el de bioseguridad, que es el más general que le toca a todo el mundo. O sea, buscan el 666, 675 y ahí tienen la claridad. Todo ese trámite lo hace, pregunta aquí Jaime, lo hago ante COPI, ante el ministerio, ante la alcaldía, ¿ante quién? Ese trámite no es ningún trámite. El asunto es que cada uno tiene que organizar su protocolo y su protocolo general de bioseguridad más el técnico tienen que entrar a formar parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir que esos protocolos tienen que trabajarlo con el que tienen de líder del sistema de seguridad y salud en el trabajo y con la administradora de riesgo laboral que les asesore, porque hay que hacer una ruta de riesgo, actualizar la ruta de riesgo. Tienen que hacer ciertos acondicionamientos en infraestructura, sobre todo de la disponibilidad de lavamanos, que tengan pedal, que tú pises y no tengas que estar abriendo llaves, porque en las manos es donde está el mayor riesgo de contagio. Con abundante agua, controlar que cada tantas horas los trabajadores por turno tienen que ir a lavarse. Entonces, eso hay que hacer una inversión ahí. Hay que comprar los insumos, gel, alcohol, los tapabocas, etcétera. Pero ¿qué pasa? El Ministerio de Salud le entregó una tarea a las alcaldías. Las alcaldías tienen que llevar algún control. Entonces, aquí te pongo el ejemplo específico de Barranquilla. La alcaldía tomó un formato que le entregó el ministerio y ese formato se convierte como la declaración juramentada. Yo, Rosemary Quintero, de la empresa tal, representante legal, NIN número tal, dirección, tengo tantos empleos directos e indirectos, mi objeto social es esto, declaro que yo cumplo el protocolo 666, que yo cumplo el protocolo tal y que estoy comprometido, que ya comuniqué a mis empleados, que todos lo conocen, que hice las disposiciones necesarias, tal. Y eso se registra, tú lo registras donde la alcaldía diga. La alcaldía dirá a través del correo tal. Entonces, la empresa informa eso, quedó registrada. La mayoría de las alcaldías no van a responder nada. No van a responder nada si tú quedas tú en una base de datos. Es importante que esas alcaldías se van a mover con las diferentes secretarías. Control urbano, con la policía, con la Secretaría de Desarrollo Empresarial, etcétera, agropecuaria, depende de la actividad. Y van a ir a inspeccionar en cualquier momento. Ok. Si esa secretaría llega, esa alcaldía, a hacer una revisión de cumplimiento de protocolos y tú no los estás cumpliendo como empleador, corre el riesgo de una sanción y que las sanciones pueden llegar hasta 10.000 millones de pesos.
muy importante o sea, no es que ellos manden el protocolo, lo escriban en la página de la alcaldía y se sienten a esperar autorización. Las empresas tienen que subir, algunas alcaldías están haciendo un formulario y tú pones unos anexos. Dentro de los anexos, el protocolo que tú estás cumpliendo, llevado a tu realidad, tú lo organizas. La gente, la clave aquí es administradora de riesgos laborales. Ellos están ayudando. Si estoy en Sura, si estoy en la EPS positiva, llamo a mi asesor y que me ayude a hacer eso, y eso es lo que yo registro. Ok, perfecto. Una última pregunta. ¿Cómo hacer que ACOPI tome a esos pequeños empresarios, Diego Caucayo, pequeños empresarios que participan en la emergencia, siendo respiradores y otras cosas que se necesitan para el sector de la salud? Le puede hacer seguimiento porque importar es más costoso. Es decir, se puede organizar un grupo de microempresarios a producir lo que hoy se necesita para atender esta emergencia. Le respondo a esa persona. El gobierno nacional creó en todos los departamentos un comité de provisiones. Ese comité de provisiones las manejan las alcaldías o los departamentos. Y allí tú estás informando y la gente te está diciendo, se está demandando tanto. Ahí están mandando información de posibilidades de proveer temas como estos. Entren a la página de Colombia Compra Eficiente. También ahí están montando cosas que se están demandando. Pero ya ese es un manejo local y por eso les digo, vale la pena que ACOPI, por ejemplo, está allá, más los otros gremios que estén allá en Nariño, se reúnan con las gobernaciones, las alcaldías y comuniquen lo necesario al sector empresarial. Muy bien, doctora Rosemary, yo creo que hemos hecho un buen repaso y usted una gran pedagogía. ¿Usted fue profesora o ha sido profesora alguna vez? Yo soy licenciada en educación. Ah, no, se le nota porque la pedagogía sí la tiene. Ahora me parece bastante útil este tipo de ejercicio, responder las preguntas, y son muchas las inquietudes, y como hemos visto, el principal cuello de botella definitivamente de la pequeña y la microempresa es el tema del financiamiento y del crédito. Seguramente serán muchos los esfuerzos que usted podrá hacer frente a ese tema. En la nueva emergencia, ¿usted espera que haya algo mayor, llamémoslo, apretar las tuercas a los bancos, a que miren de verdad a este pequeño empresario que no quiere nada regalado, sino que quiere salir adelante? No, o sea, nosotros ahora ya el camino es vía aporte social o empréstito, porque ya el tema estructural hay que resolverlo después. Bien, pues doctora Rosemary, muchas gracias por estar con nosotros en Hablemos Claro. Muchas gracias por dar este espacio a Colombia Más Noticias, y seguramente más adelante, y mirando qué sucede después del 11 de mayo, seguramente volveremos a hablar porque aún quedan preguntas por resolver. En general, muchas gracias, y qué bueno poder hacer estos ejercicios de pedagogía con todos ustedes. Esta semana hemos estado con ACOPI, con servicios públicos, hemos estado con ANATO y pues ahora con las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, doctora Rosemary. A ustedes por este espacio y un bonito día. Nos vemos la próxima semana con una nueva emisión aquí en Hablemos Claro.